o me sacas eso, o me quitas, y eso no es así. Eso es no entender la dignidad de nuestros colegas, de nuestros compañeros. Yo no defiendo absolutamente a nadie de ningún sector que no esté en su pleno y legítimo derecho, ¿no?, de ejercer la profesión como debe ser. Nosotros como dirigentes gremiales hemos dicho que respetamos el trabajo de los colegas que están en los medios privados y públicos, porque ambos son respetables, siempre que lo hagan dentro de los parámetros de la honestidad, dentro de los parámetros éticos. Y así lo hemos hecho. La Unión Nacional de Periodistas, cuando se produjo los acontecimientos del 30 de septiembre, premió por igual la labor de quienes estuvieron ejerciendo, cubriendo la noticia en los medios privados y en los medios públicos, porque tan valiente y tan importante era lo que hizo el uno como hizo el otro, ¿no? Entonces, aquí esa es una de las equivocaciones claves. No se está entendiendo claramente lo que es el periodista. Miren, les hago referencia al tema del país. Como ustedes saben, el país cobró notoriedad a raíz de que acabó la dictadura de Franco. España salía de una situación tan grave, 40 años bajo una dictadura férrea, terrible, que, bueno, las personas que la vivieron saben. Entonces, después de esta dictadura férrea, y antes de esta dictadura férrea, el diario El País tomó una actitud protagónica y valiente. Y cuando fue el primer periódico que le combatió a la dictadura. Pero lo importante de esto es de que ahí la fortaleza de ese diario radicaba en su redacción. Porque es el primer periódico que obligó en Europa, porque antes en Estados Unidos ya había ocurrido eso, pero el primer periódico en Europa que obligó a sus empresarios, ¿no?, a aceptar la postura de la redacción bajo parámetros éticos. Entonces, ese es el punto, la fortaleza de la redacción. Porque entonces ya el empresario se encuentra con un grupo, un equipo, que le dice, no, esto no está de acuerdo con lo que es nuestra función. Deben ser las cosas de otra manera, ¿no? Sí, un momento. Entonces, mire, esta experiencia es capital para entender lo que somos. Y esa es una de las cosas que hay que hacer. Ahora, es la una. Y la otra, en derecho hay lo que se llama colisión de derechos. A ver, hay derechos que se contraponen. Por ejemplo, el derecho del Estado a regular una situación de caos frente al derecho de los ciudadanos de manifestarse. El derecho del Estado, en nuestra Constitución está claramente implícito esa tensión, esa colisión de derechos, a regular los recursos del Estado y el derecho de las comunidades a reclamar, intervenir en esa gestión de los recursos. Veamos lo que pasa con la consulta sobre los recursos hídricos, sobre Yasuní y las comunidades originarias, ¿ya? Eso se llama colisión de derechos. Y en el periodismo tenemos una colisión de derechos que es permanente, que es el derecho a informar y el derecho a la honra. Entonces, a cada rato tenemos ese problema, ¿no? ¿Hasta dónde yo puedo informar y hasta dónde la otra persona puede defender su honra, su integridad? ¿No es cierto? Entonces, hay una colisión de derechos. Y sobre esto, hay ya muchos tratadistas que han hablado de que debe aplicarse lo que se llama el derecho prevalente. ¿Cuál debe prevalecer? Entre el derecho a la honra, a la intimidad, que es otro con el que permanentemente tenemos problemas, a la intimidad, ¿no? Y el derecho que tenemos nosotros a informar. Miren que aquí no se ha hablado de una cosa que es tremenda. En nuestra ley de propiedad intelectual hay una disposición que dice la persona tiene derecho a su propia imagen y voz. Eso es una propiedad de la persona, la imagen y la voz. Y nosotros los periodistas a cada rato hacemos uso de ello. Ni siquiera sabemos que existe esa. Si de repente por ahí alguien
hace uso, hubo un caso en Europa en donde Carolina de Mónaco ganó un juicio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, perdió en Italia, perdió en 3 oportunidades. Llegó hasta la Corte Suprema su demanda y perdió. Ella fue al Tribunal de Derechos Humanos y ganó. Porque se había violentado su derecho a su imagen, con unas fotografías que publicó una revista. Eso no se ocurre cada rato. Aquí dice en las normas de código deontológico que debe respetarse las normas de citas. Por favor, ahí hay cualquier cantidad de problemas, ¿no? Entonces, cada vez que ocurren estos problemas, en la doctrina se utiliza en la colisión de derechos el derecho prevalente. Y es una cosa que puede decirse casi unánime, muy pocas voces discrepantes, pero es una voz casi, digamos, una tendencia casi unánime, que el derecho prevalente es el derecho a la información. Si existen dos derechos en conflicto, el que debe prevalecer es el derecho a la información, pero con un aditamento, el interés general. Entonces, vean la importancia de este conceptito de interés público, ¿no? Que no puede ser manejado a la ligera. Entonces, nosotros deberíamos un poquito más, tal vez, eso creo que nos hace falta, ¿no? Como compañeros, como colegas, trabajar un poco más sobre este tema para poder diferenciar ya en el campo operativo qué es lo que podríamos hacer. Entonces, el derecho a la honra está protegido. El derecho a la imagen, le acabo de decir, la ley de propiedad intelectual lo protege. El derecho a la voz, inclusive, lo protege. ¿No? El derecho a la intimidad familiar está protegido en nuestra Constitución. Si hay una violación sobre eso. Pero el problema es de que cuando estén en conflicto, el periodista tiene que escoger. Y ahí sí la conciencia es insustituible. Los principios son insustituibles. No hay recetas. No hay recetas. Entonces, a ver, compañero, usted disculpe. Sí, disculpe que me interrumpa. Lo que pasa es que hace un momento estaba conversando usted, dialogando con nosotros sobre lo de que la UNP hizo el reconocimiento tanto a los periodistas de los medios públicos como a los de los privados. Entonces estoy observando que hay un remitido de parte de